Muy buenas. Aquí estamos hoy martes para compartir este pensamiento que es para la semana y quería compartir algo que dice María que está en Lucas, donde dice hágase en mí conforme a la voluntad del Señor. Isaías también dice, heme aquí Señor, envíame a mí. Pablo, también a la aparición de Jesucristo, le dice, ¿qué quieres que yo haga? Estos tres versículos realmente son propios para poder compartir, porque es necesario que cada uno de nosotros pueda oír la voz de Dios, hablándole y diciéndole lo que tenemos que hacer. Y nosotros tenemos que contestar, sí, Señor. Muchas veces en este mundo, pues, es muy difícil que digamos no a las cosas. Muy difícil. Casi siempre accedemos a todo aquello que nos demandan. Si nos dicen de hacer cualquier trabajo de cualquier índole o de incluso visitar algunas páginas en internet o incluso escuchar algunas predicaciones de pastores que hay por ahí, hay muchas, y siempre solemos decir que sí. Algunas veces yo mismo he dicho sí, sí, la miraré y después no la he mirado, porque la verdad a mí lo que me interesa, personalmente hablo, es que el Señor me pueda hablar, personalmente. Yo recuerdo cuando me iba a bautizar antes de convertirme, que estando en el culto en la iglesia, yo creo que era la segunda vez o la tercera vez que asistía, pues jugaba mi equipo, las Copas de Europa, y la verdad que dije a mi amigo, a aquel que siempre estaba insistiendo en llevarme a la iglesia, aunque no éramos creyentes ninguno de los dos, pero él creo que iba por una chica que había allí y que le gustaba, pero la cuestión es que los caminos del Señor son inescrutables. Yo cogí y le dije a mi amigo, yo me voy a ver el fútbol, lo siento, hoy no puedo estar aquí contigo. Así que ni corto ni perezoso me levanté de del banco y salí por las puertas y empecé a andar un poco rápido para poder asistir. No sé si eran los cuartos o las semifinales de las Copas de Europa. Y lo que me pasó fue que cuando fui a cruzar una calle, la primera calle que me encontré al salir de la iglesia, la iba a cruzar y casi me atropella una moto, casi. Digo casi porque no digo a darme, pero en esos momentos escuché la voz de Dios muy claramente. La gente dice, ¿cómo puede escuchar la voz de Dios o cómo la oye o cómo te habla? Pues muy claramente el Señor me dijo, si vas a empezar a poner las cosas de este mundo antes que las mías, no habrá salvación para ti. Así que cogí compungido, porque la verdad es que me sentí compungido, no sabía qué pensar, de dónde había salido esa voz y cómo podía hablarme así en esa manera, así que me fui para la reunión, para el culto. Y recuerdo que mi amigo me dijo, vaya, ¿a quién le han comido el coco? Es decir, él pensaba que a mí me habían comido el coco la gente del culto, pero no era así, porque yo hablaba muy poco con la gente y lo que hablaba siempre trataba yo de andar en contra de ello y de proclamar lo que era la verdad de mi catolicismo romano, digamos, de lo que yo había aprendido siendo un monaguillo especial porque mis manos fueran bendecidas por el obispo y yo, fíjese que yo podía entrar y abrir y coger el cáliz, que eso está intocable, nadie puede tocarle nada más que los sacerdotes o aquellos a quien le habían bendecido las manos, un obispo, un arzobispo o alguien de eso. Y a mí me bendijeron las manos y yo pude.
y podía coger el cáliz. Así que yo era un monaguillo muy bueno porque tenía mucha responsabilidad, de tal manera que un día que llegamos al culto, un 24 de diciembre a las 12 de la noche, que era lo que se llama aquí la misa del gallo, no sé por qué se llama así, pero la misa del gallo, pues el cura no tenía a nadie, y cuando me vio, vino para mí y me dice, ay, José, necesito por lo menos un monaguillo. Y tú, como has estado siempre aquí, y tú, como tienes las manos bendecidas, ¿por qué no me ayudas? Y tuve que ayudarlo. Es decir, que yo era un católico bastante bueno y ponía mis trabas a todo aquello que me decían cosas. Pero la verdad es que el Señor ya me había hablado, no me había comido el coco nadie. El Señor me había hablado y el Señor me ha hablado muchas veces. Antes de empezar a entrar a las reuniones, recuerdo que una vez que llegué a la casa, iba totalmente beodo, es decir, totalmente bebido, y me tendí en la cama con temor. Y entonces oí una voz, de nuevo, una voz antes de la voz esta, antes de volver al culto. Esto fue mucho antes de que alguien me predicara de Jesús. Y la voz me decía, ¿qué has hecho de provecho hoy? Y hermano, el día pasó como una película delante de mí y no vi nada de provecho, sino al contrario, vi gente que se apartaban de mí, no por miedo, sino por asco. Y eso me dolió en gran manera. Y dije, Señor, si realmente, si verdaderamente alguien predicara tu palabra, yo estaría dispuesto a seguirte. Desde ese momento mi vida siguió su curso hasta que un día en el parque de la ciudad, dos chicas se atrevieron a decirme, ¿sabe que Jesús te ama? Jesús, ¿qué Jesús? Jesucristo. Y yo dije para mí, pobrecito de él, si supiera cómo soy. Pero en fin, les prometí que iba a ir al culto, decirle que yo era un mentiroso. De 10 palabras, 10 y media eran mentiras. Pero mi amigo, el que estaba aquí a mi lado, que vino, me saludó, escuchó, también prometió ir bien a un culto de juventud. Y así él me obligó a ir. Y fíjate que él me obligó a ir. Y al final él se apartó y yo me bauticé. ¿Por qué me bauticé? Porque había varios puntos que el Señor me había hablado antes de todo esto, diciéndome tiene que buscar un bautismo diferente, un bautismo distinto al cual tú estás acostumbrado. Y yo dije, Señor, todos bautizan en tu nombre. Y el Señor se apartó de mí. Y en ese momento un chico me dijo que ellos bautizaban en el nombre de Jesús. Y yo, como siempre argumentaba, le dije, todos bautizan en el nombre de Jesús. Y me dijo, no, todos bautizan en atributos de un solo Dios, mientras que nosotros ya proclamamos el nombre del Dios verdadero sobre las personas. Como dice la Escritura, todo aquel que invocare mi nombre será salvo. Y entonces me bauticé en el precioso nombre de Jesús. Pero eso no era todo, el bautismo diferente era el bautismo del Espíritu Santo. Un día vino un pastor, me puso las manos encima y me dijo, en el nombre de Jesús, habla en lengua. Yo me reí por dentro y digo, ya ves, yo puedo hablar en francés, un poquito de inglés, y aquí, pero no. El Señor me dijo, ¿qué es lo que tiene en tu corazón? Suéltalo. Y empecé a hablar en lengua, hermano, no fuerte porque no quería hacer espectáculo, bajito, para mí y para el Señor, hablando en lengua, hasta que uno se acercó y me dice,
José está hablando en lengua, y efectivamente estaba hablando. Después el Señor me fue bendiciendo hasta el punto de dar mensaje en lengua, porque el Señor da el don de lengua también, además del bautismo del Espíritu Santo, está el don de lenguas, que uno habla en un culto a la iglesia, pero siempre, hermano, que el Espíritu Santo quiera hablar, no de cualquier índole ni de cualquier manera, porque la Escritura dice que si no hay intérprete, el que esté hablando en lengua que se calle. Yo he hablado en lengua y me han interpretado, y yo mismo me he interpretado. Otros han hablado en lengua y yo he interpretado. Digo interpretar, no traducir, porque muchas veces cuando uno recibe ese don precioso, el Señor te da como una visión de algo y tú hablas sobre esta visión de lo que el Señor te está dando. Esa es la interpretación. Y hermano, todos en la reunión, todos en el culto, saben que Dios está hablando y que no eres tú el que está hablando, porque Dios es poderoso. Hablando de todo esto, hermano, es la pura verdad. ¿Quién sería capaz de hacer como María, como Isaías, como Pablo y como tantos otros diciendo, ¿qué quieres que yo haga? Yo iré, envíame a mí. Hágase la voluntad del Señor. Estas palabras tan sencillas y que muchas veces no somos capaces de decir sí al Señor porque tenemos temor. Pero el Señor dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, como le dijo a Jeremías, habla, profetiza, porque yo soy el que te lo mando y yo te protegeré y te guardaré. Nosotros no debemos de tener temor si el Señor nos manda a hacer algo, porque Él estará con nosotros. Él nos protegerá. Él nos guardará de todo mal. ¿Cuántas veces decimos que sí a tantas cosas banales? Como fumar, como ir al cine, como beber una copita, como esto, y siempre estamos dispuestos a decir sí. Y si el Señor nos dice, deja la bebida, deja el café, deja el tabaco, deja esto, nos cuesta muchísimo trabajo decirle al Señor que sí. A las cosas mundanales muy difícilmente podemos decir que no, o decimos que no. A las cosas de Dios difícilmente decimos que sí. Es triste, pero es la verdad. Y hay que tener cuidado porque muchas veces hay, como dice la palabra, falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos que vienen y te hablan y te dan palabra como si yo no fuera capaz de hablarte a ti. Dios es capaz de hablarte. Yo soy testigo, he escuchado muchas veces la voz del Señor. Y muchas veces he estado dispuesto a obedecer, otras por desgracia no. Una de las veces más profundas es cuando mi mujer tuvo leucemia y me estaban diciendo que ellos no podían darme un pronóstico si iba a vivir o no iba a vivir, porque la leucemia es muy traicionera. Y yo aquí en mi casa orando, llorando, Señor, ¿cómo puedo orar por mi mujer? Pero que sea una palabra de poder, una oración de poder, algo que realmente la sane, sino que me va a dejar aquí con 2 niños chicos. Y entonces la voz del Señor vino claramente y me dijo, ve, pon tu mano sobre ella y di que su sistema inmunológico sea restablecido. Al otro día fui, después de estar la noche ya más tranquilo, y estando mi mujer con una habitación ya que estaba totalmente con 2 puertas para que la comida tuviera que pasar por un sitio por miedo a que ella ya diera el paso definitivo para atrás. Pero llegué y le dije a mi mujer, ¿quieres que ore por ti? Me dijo sí.
Y entonces oré y dije las palabras que el Señor me había dado. Dije, Pepi, que tu sistema inmunológico sea restablecido en este mismo instante, en el nombre de Jesús. ¿Sabéis lo que pasó? Mi mujer vomitó y se hizo en la cama, salió todo en la cama. Ella se asustó porque ella es muy limpia, muy aseada, y de ver cómo habían puesto la cama y cómo habían puesto el suelo, quiso fregarlo y yo le dije, no, párate, porque aquí hay enfermeras que vendrán y limpiadoras. Efectivamente, le dije, no, mujer, no te asustes, tú cuando pasa algo de eso, pues tú nos llamas y nosotros lo haremos. Le cambiaron todo y le dije yo a mi mujer, digo, tu mal acaba de salir de ti, el Señor te ha sanado. Y hermano, le puse la televisión para 2 horas. Al otro día, cuando fui a visitarla, me dijo, me ha dicho la doctora que te puede quitar la mascarilla, porque ya mis defensas se están restableciendo. Eso fue un miércoles. El martes oré, el miércoles pasó eso. No, el lunes y el miércoles pasó eso. 2 días después. Miércoles. Y el mismo miércoles que me dijo de quitarme la mascarilla, al otro día, el jueves, ya me dijo, la doctora ha dicho que el sábado me podré ir a casa a mediodía. Y yo di gloria a Dios, aleluya, el poder del Señor se manifiesta cuando uno está dispuesto a obedecer. El poder de Dios se manifiesta si estamos dispuestos a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. O, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Aquí estoy, envíame. Que se haga tu voluntad en mí. Y eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a decir sí al Señor y decir no a las cosas de este mundo. Es difícil, pero no es imposible, porque Dios nos ha revestido de poder. Nosotros tenemos poder, amor, dominio propio. Y tenemos que aprender a decir no a estas cosas del mundo y a decir sí a las cosas que Dios quiere que hagamos. Tenemos que aprender a ofrecer sacrificios de alabanza en los cultos, en las reuniones. Muchas veces vamos y solamente escuchamos la música y escuchamos los cánticos y no participamos de ello ni participamos en ello. No ofrecemos sacrificios de alabanza. Que nos guste o no nos guste, mejor todavía si no nos gusta, porque ofrecemos un sacrificio doble. Y cuando escuchamos la palabra de Dios en la predicación, tenemos que estar dispuestos a oír. Tenemos que estar dispuestos a recibir lo que Dios quiere para nosotros en ese día. Muchas veces la predicación pasa rápidamente y algunas veces nos quejamos de la predicación, que así ha sido muy larga, que siempre lo mismo y muchísimas cosas que hacen que no crezcamos. Tenemos que aprender a decir sí, a ofrecer sacrificios de alabanza, a prestar oído a la palabra de Dios. Muchas veces las predicaciones traen palabra de vida para nosotros y pasan desapercibidas porque estamos en nuestra nube, en nuestro, digamos, en nuestros quehaceres. Estamos enfrascados en lo que tenemos que hacer mañana, hoy dónde vamos a comer, qué vamos a comer, dónde vamos a ir. Vamos a hablar con fulanito porque si queremos ir juntos a tal sitio. Total, que la predicación pasa desapercibida. A mí muchas veces me ha dolido que después de una predicación muchos me dicen, ¿has visto que tu equipo ha perdido? ¿Has visto que el Madrid ha perdido? ¿Has visto que el Barça ha ganado? ¿Has visto que el Barça ha perdido? ¿Has visto que el Madrid? Y yo me pregunto, ¿dónde estaban estas personas cuando se alababa
y cuando se escuchaba la predicación. Aprendamos a decir sí al Señor. Aprendamos a decir, ¿qué quieres que yo haga? Hágase en mí conforme a tu palabra. Heme aquí, Señor, envíame a mí. No es que te vaya a enviar a las naciones ni a muchos sitios, pero sí te puede enviar a muchos hermanos que están en necesidad, a muchas personas que están necesitadas de una palabra de aliento y de vida. Tenemos que estar dispuestos. Para eso tenemos que limpiar nuestro oído, porque muchas veces nuestro oído está dado a lo que es el chismorreo, en lo que es la crítica mala, porque hay crítica buena también. Los ojos nos estamos acostumbrando a ver cosas feas y estamos acostumbrándonos a hablar cosas que no son del agrado de Dios. ¿Qué ven nuestros ojos? ¿Qué oyen nuestros oídos? ¿Qué habla nuestra boca? Tenemos que hablar y que nuestro habla procure dar vida. Y para eso tenemos que tener un oído presto a oír, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado con lo que miramos y con lo que vemos y lo que hablamos. Shalom, Maranatha. Que Dios os bendiga y hasta la semana que viene.